darles lo que son una de las conclusiones de mi tesis doctoral que defendí recientemente en España el pasado 5 de diciembre, además de conocer a este magnífico grupo de estudiantes y de una ciudad muy bonita. A ver ahora por qué no. Pasa la diapositiva. Aquí si quieres. Sí. Antes funcionó. Sí, funcionó. Pero no sé si le das aquí. No. No. Sí pasa la diapositiva. Ah, ahí es. Pero lo tienes aprendido, pues si déjame ver aquí el aparato. Ah, sí, está. Sí, está encendido. La técnica. Pero antes sí que funcionó. Ahí. Vale, pues la exposición la he dividido en 4 bloques. En el primer bloque yo voy a presentar cuál es la premisa de la que parto y la hipótesis que sostengo para llegar a la conclusión de que los derechos fundamentales actúan en el Estado constitucional limitantes del derecho penal. El segundo bloque voy a desarrollar esta premisa, voy a dar las razones por las que sostengo, como ahora verán, la idea de que los principios de política criminal necesitan adaptarse a las nuevas funciones de protección de los derechos fundamentales para recobrar su verdadero significado. Esta hipótesis la voy a desarrollar en el tercer bloque y en el cuarto, que se titula Conclusiones, vamos a entrar a ver una cuestión muy profunda de dogmática constitucional aplicada al derecho penal, que son las razones en sentido estricto por las que yo llego a afirmar que hoy los derechos fundamentales actúan como fundamentos y no solamente como menos límites de la intervención del derecho penal. Quiero que quede claro un punto de partida que tenemos que tener todos en mente, que es que los derechos fundamentales, las libertades o los derechos en sentido amplio, tradicionalmente en el derecho penal han jugado un papel limitador, han cobrado una perspectiva negativa y deslegitimadora, porque fueron concebidos bajo la teoría que se denomina de la defensa frente al Estado, bajo los postulados de la Ilustración. De esta teoría de la defensa a través del Estado y de la concepción de los derechos fundamentales como límites del derecho penal, surgieron en la doctrina penal, principios clásicos de política criminal, que yo ellos por el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, el principio de intervención mínima y el principio de ultima ratio. Si bien, aunque estos principios fueron concebidos desde una perspectiva deslegitimadora, desde una perspectiva negativa de la idea de libertades, actualmente, debido a las transformaciones económicas, sociales y políticas de los últimos 50 años, las normas constitucionales de derechos fundamentales han adquirido una nueva función, más allá de la libertad frente al Estado, más allá de la defensa frente a las injerencias del poder público. Actualmente se sostiene que las normas de derechos fundamentales protegen a sus titulares frente a cualquier usurpación, incluidas también usurpaciones de ciudadanos. Por ello, han adquirido una nueva función de protección de los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que sucede? Y esto quiero que quede claro como punto de partida, que los principios clásicos de política criminal que he enumerado aquí no se han adaptado por el momento a las nuevas funciones de protección de los derechos fundamentales, sino que siguen anclados a una función defensiva o clásica. De ahí que yo parta de la premisa de que estos principios han perdido parte de su funcionalidad, se han visto devaluados por la política criminal actual por una falta de adaptación a lo que son las nuevas funciones de protección de los derechos fundamentales. Por eso sostengo la hipótesis que con esta adaptación a lo que son los deberes estatales de protección y toda la dogmática que acarrea, dichos principios podrán recobrar su verdadera funcionalidad, que es limitar verdaderamente la intervención del Estado a través del derecho penal. Con ello llego a la conclusión, como vamos a ver al final, de que las normas constitucionales actúan como fundamentos limitantes de esta intervención. ¿En qué me baso yo para sostener esta premisa de aquí? Para sostener esta premisa, Rodolfo, pasa de diapositiva, por favor.
Para sostener la premisa de que los principios el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, la intervención mínima y la última ratio se han visto devaluados por la política criminal, me baso en dos ideas. La primera es una transformación del ideal sociocultural de la sociedad. Y la segunda, que es una razón histórica, es la existencia de una supuesta reminiscencia histórica desfasada Entonces el que te dan. y los límites que la Constitución interpone al ejercicio punitivo. Entrando a lo primero, pasamos diapositiva. En cuanto a lo primero, que yo me refiero a que parto de esta premisa, debido a una transformación del ideal sociocultural de nuestro tiempo, es básico entender la cuestión de los estereotipos sociopolíticos. ¿Y qué son los estereotipos sociopolíticos? Se preguntarán ustedes. Los estereotipos sociopolíticos son la forma en la que una sociedad, en un momento determinado, realiza su propio pronóstico sobre la ponderación entre libertad y seguridad que siempre están en disputa. Por tanto, en términos generales, una sociedad que sufre bajo un poder tiránico, que sufre un régimen totalitario, va a tener un estereotipo sociológico orientado a la libertad. En cambio, una sociedad que sufre por fenómenos relacionados con la anarquía, como la organización criminal, el terrorismo, el narcotráfico, va a estar más orientada a la seguridad. ¿Qué es lo que se ha constatado en los últimos 30, 50 años? Que nuestra generación, a diferencia de las anteriores que nos preceden, ha pasado, y esto es un hecho muy trascendente para las teorías de la pena, para los límites del derecho penal y para la dogmática, nuestra generación ha pasado de ocuparse a establecer garantías frente a la acción del Estado a preocuparse e incluso por su protección a través del Estado. Hemos pasado de una sociedad que ha puesto en la cúspide de la escala axiológica de sus valores la libertad a una sociedad guiada por la seguridad y como presupuesto básico que exige la libertad, la mera omisión del Estado. Sin embargo, la seguridad lo que exige es la actividad del poder público. Este es uno de los hechos por los que yo considero que los principios de política criminal no están teniendo todo el rendimiento que la doctrina penal espera de ellos. Pero el siguiente, pasamos al resto de la función. El siguiente hecho por el que considero que principios como la exclusiva protección de bienes jurídicos, la intervención mínima o la idea de última ratio no están gozando de la verdadera funcionalidad con la que habían sido concebidos, es por la existencia de una supuesta reminiscencia histórica desfasada entre el momento en que fueron concebidos los límites internos del derecho penal, ya por la Ilustración, y el momento en el que el derecho constitucional ha comenzado a elaborar una dogmática para limitar la intervención coercitiva del Estado. ¿Cuándo ha sido este momento en el que el derecho constitucional ha comenzado a elaborar sus propios límites? Hace no más de 30 años, con la dogmática del principio de proporcionalidad. Esto en términos históricos, pero en términos materiales, esta reminiscencia histórica se explica de la siguiente manera. Volvemos a la idea principal. Los principios que yo aquí señalo fueron concebidos en la Ilustración, fueron concebidos en el pensamiento liberal clásico. Sin embargo, la base ideológica de la función de protección, lo que hoy se consideran nuevas funciones de los derechos fundamentales, data de un momento anterior, data de la doctrina del contrato social. ¿Qué sucede? Que a lo largo del siglo XIX, cuando se refinan estos principios de política criminal, la teoría de la protección a través del Estado permaneció silenciada y no habría sido redescubierta hasta el fenómeno de la sociedad del riesgo. De ahí este desfase temporal, este desfase temporal que provoca una reminiscencia histórica entre el momento en que se conciben los límites internos del derecho penal y el momento en el que se están desarrollando los límites externos constitucionales del derecho penal. Ello, junto al anterior, junto al tránsito de una sociedad libertaria a una sociedad securitaria, me sirve a mí como premisa para apoyar
que los principios clásicos del derecho penal deben adaptarse a las nuevas funciones de protección de los derechos fundamentales. De ahí que estos principios se hayan visto, como señala mi maestro, el profesor Eduardo Demetrio Crespo, se hayan visto pulverizados a golpe de reformas sin que haya sucedido ninguna consecuencia. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí sabríamos señalar alguna norma penal que vulnera alguno de estos principios, pero ¿sabrían ustedes decirme alguna decisión que anule alguna de las normas que ustedes consideran que vulneran estos principios? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas o cuáles han sido las consecuencias jurídicas del apartamiento de estos principios en los últimos 30 años? Estado de Derecho legislativo. Sin embargo, en el Estado de Derecho constitucional van a ser las normas de derechos fundamentales las que van a sustituir a las razones políticas en la medición, en el control del deber de protección del Estado. ¿Cómo? A través de dos figuras fundamentales y de una eventual. Primero, los deberes estatales de protección. ¿Qué son los deberes estatales de protección? Son obligaciones de resultado que derivan de los derechos fundamentales. Como obligaciones de resultado no exigen al legislador el establecimiento de un medio en concreto. Lo que exigen es una tutela, es un resultado, es la garantía de los intereses jurídicos de los ciudadanos más relacionados con los derechos fundamentales frente a las amenazas de agentes no estatales. Ahora bien, ¿cómo se llega de un deber estatal de protección a una obligación concreta de tutela penal? Por medio de otro criterio que ha desarrollado la dogmática constitucional alemana, que se denomina prohibición de infraprotección, das Untermaßverbot. A través de este criterio se puede llegar a la conclusión de que para un caso en concreto, solamente el derecho penal presenta garantías de cumplir esa obligación de resultado que exigen los deberes estatales de protección. Así es como Walter Schafs ya preveía en 1959 que el derecho penal es derecho constitucional mediatizado en la ley. ¿Y qué significa esto? Que a diferencia de la función defensiva o clásica de los derechos fundamentales, que se encuentra directamente en la Constitución y que se puede activar desde ahí, porque enfrenta al ciudadano contra el Estado, al ciudadano precisamente en una posición de desventaja, como la función de protección de los derechos fundamentales lo que trata de enfrentar en esta gran constelación, en esa constelación triangular, es a los ciudadanos, en virtud del principio de legalidad, exige la intermediación del Parlamento. Por tanto, Eso es todo. repito, el Estado de Derecho Constitucional ha arrojado estos tres parámetros para que por primera vez en la historia podamos medir con criterios jurídicos cuál es el alcance de su deber estatal de protección. Y justamente esta doctrina va a confirmar que el derecho penal es una especie de derecho constitucional mediatizado en la ley y que la Constitución ejerce dos tipos de funciones en el sistema de derecho penal. Ejerce una función de fundamento, ya que provee a través de los deberes estatales de protección las razones que legitiman la intervención a través del derecho penal, y va a ejercer una función de límite, ya que va a limitar la extensión de ese ejercicio. ¿Cuál es la vía que se nos abre con la incorporación a las argumentaciones del derecho penal de la función de protección? Se nos abren lo que yo denomino lecturas maximalistas y estrictas de la Constitución para el derecho penal. ¿En qué consisten estas lecturas maximalistas y estrictas de la Constitución para el derecho penal? Consisten en estudiar la dogmática constitucional, en leer la Constitución, pensando que ésta provee los fundamentos y los límites del derecho penal. A diferencia de las lecturas maximalistas, las lecturas minimalistas, que se han dado sobre todo al comienzo de la sociedad del riesgo y con anterioridad al surgimiento del Estado de Derecho constitucional, solamente se conforman con establecer los límites del derecho penal, dejando la cuestión de los fundamentos a una mera decisión política. En cuanto a que esta lectura sea estricta, ¿qué significa una lectura estricta y cuál es su opuesto? Una lectura estricta significa que aquellos fundamentos que vamos a buscar en la Constitución o que aquellos límites para las lecturas minimalistas
los vamos a derivar de la dogmática de los derechos fundamentales. A diferencia de las lecturas estrictas, cuando no se había desarrollado tanto la dogmática de los derechos fundamentales y no se había refinado la doctrina del principio constitucional de proporcionalidad, lo que se hacían eran lecturas abstractas. Y se preguntarán ustedes cuál es el punto de fuga entonces de las lecturas constitucionales abstractas para el derecho penal. En las lecturas constitucionales abstractas no vamos a partir de la dogmática de los derechos fundamentales, sino de la filosofía política del modelo ideal de Estado que está en el pórtico de las constituciones, por ejemplo, el Estado social y democrático de derecho. Como se pueden imaginar ustedes de todas las lecturas que se pueden dar de la Constitución para configurar el sistema de derecho penal, la que más cierra la discrecionalidad legislativa es la lectura maximalista y estricta, que es la que nos permite acoger la incorporación de la función de protección de los derechos fundamentales a las argumentaciones de derecho penal. Con ello se puede superar lo que yo les he denominado la reminiscencia histórica desfasada, que no es un término que he inventado yo, es un término que se ha puesto de manifiesto en una obra aquí, de Alemania, de Johannes Caspar, que señala justamente lo que yo les explicaba, pero con la función de protección, incorporando la función de protección de los derechos fundamentales a las argumentaciones del derecho penal, se podría superar. Porque, como les he dicho, en términos materiales, lo que supone esta reminiscencia histórica desfasada es que el deber de proteger ese fundamento de la intervención se sitúa en un momento antes a lo que es la creación de los límites del derecho penal, que van a aparecer en la Ilustración. Sin embargo, incorporando esta función de protección precisamente a los principios más relacionados con la política criminal, yo estoy seguro que se podría superar esta reminiscencia histórica desfasada o la falencia estructural que se da entre el derecho objetivo de la Constitución y el sistema de normas penales. ¿Por qué creo que realmente no existe esta reminiscencia histórica desfasada? Pues muestra el principio de proporcionalidad. ¿Dónde va a aparecer el principio de proporcionalidad? En la Ilustración, como una exigencia de racionalidad de adecuar la gravedad de las penas con la gravedad de los delitos. ¿Pero dónde se va a desarrollar dogmáticamente? En el derecho administrativo del siglo XIX. Y habiendo sido refinado, ha vuelto de nuevo al derecho penal. Ahora bien, ¿qué queda por esclarecer? ¿Cuál es el contenido de estos principios de política criminal según la función de protección de los derechos fundamentales y cómo pueden seguir limitando verdaderamente las decisiones del legislador? Hemos de tener en cuenta que siempre se ha visto un contenido positivo tanto en el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, en la intervención mínima y en el principio de ultima ratio. Si bien ha sido criticado por la doctrina penal, porque ha considerado que a lo que conllevaba era a una ampliación de la intervención punitiva. No obstante, yo considero que justamente lo contrario, que se le puede dar el significado que yo ahora les voy a presentar a los principios de política criminal para que se adapten a una función de protección que es exigida por la sociedad y sigan limitando verdaderamente al derecho penal. En primer lugar, el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Todos sabemos lo que significa en términos negativos, pero ¿qué significa en términos positivos? La doctrina penal italiana criticaba mucho que no se podía considerar que el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos significase que todo bien jurídico con relevancia constitucional debía estar penalizado necesariamente, debía estar tutelado necesariamente por medio del derecho penal. Si bien, si uno estudia esta doctrina de los deberes estatales de protección, se da cuenta de que eso no es así, de que un mandato constitucional de protección, un deber estatal de protección, como obligación de resultado, no equivale a una obligación de tutela penal, excepto en el caso en el que no exista otro medio de control social con capacidad de cumplir sus objetivos. ¿Qué significado propongo yo dar al principio de exclusiva protección de bienes jurídicos? Tratarlo como una exigencia en virtud de la cual el legislador solamente pueda destinar las normas penales para el cumplimiento de estos deberes estatales de protección. Por tanto, se le debe exigir al legislador que identifique en la norma penal, lo primero, a qué
deber estatal de protección y de qué derecho fundamental deriva la norma penal que está proponiendo. Eso conllevaría, lo primero, renombrar este principio clásico de exclusiva protección de bienes jurídicos. Y yo propongo denominarlo principio de exclusiva dedicación a los mandatos constitucionales de protección. Esto no hay que entenderlo en el sentido de que solamente los derechos fundamentales en sentido estricto derivan de deberes estatales de protección, pues como bien sabemos, otros derechos constitucionales se encuentran bien relacionados con lo que son los derechos fundamentales clásicos stricto sensu. Pero ¿cómo se puede hacer justiciable este principio de exclusiva dedicación a los bienes jurídicos? En el principio de proporcionalidad, sustituyendo la valoración previa de la finalidad legítima que se viene relacionando por la jurisprudencia constitucional con las teorías de la pena y que no tiene ningún significado limitador, por la exigencia que yo les muestro aquí. Entonces se trataría de cambiar la finalidad legítima en legítima por el principio de exclusiva dedicación de bienes jurídicos. Así comenzaríamos a darle un significado adecuado a los principios sustantivos del derecho penal conforme a las nuevas funciones de protección de los derechos fundamentales sin que pierdan su contenido limitador. Pero ¿cómo seguimos en este paso en relación al principio de ultima ratio? A mí me llamó mucho la atención cuando comencé mi investigación de que el Bundesverfassungsgericht tan solo ha recordado al legislador penal alemán la existencia de este principio con ocasión a la función de protección. Mientras tanto, en la función de defensa, lo que hace el Tribunal Constitucional Federal Alemán, también en español, también en italiano, es acudir a esa cura milagrosa de la discrecionalidad del legislador. ¿Por qué esto es así? Pues Isensen nos dice de que solamente en cuanto a los medios, solamente puede examinar el Tribunal Constitucional los medios que se proponen cuando está en juego la protección que exige la Constitución, ¿no? ¿Cómo propongo denominar al principio qué contenido propongo yo para el principio de ultima ratio? Pues tratarlo como una exigencia en virtud de la cual tan solamente son válidas, tan solamente son constitucionales aquellas normas que responden única y exclusivamente al cumplimiento de una obligación estatal positiva. ¿Y qué significa esto? Que en la primera valoración del principio constitucional de idoneidad, lo que se debe hacer es no mirar todos los medios de control social que son adecuados, sino tratar de llegar a la conclusión de que solamente es idóneo el derecho penal. ¿Con qué principio, con qué criterio dogmático constitucional vamos a llegar a esta conclusión? Ya le he avanzado antes, con la prohibición de infraprotección. Por tanto, el principio de ultima ratio, que muchas veces no sabemos dónde colocarlo en el principio constitucional de proporcionalidad, y como les digo, yo estoy seguro que ustedes conocen alguna norma o me podrían señalar alguna norma que dudan de su respeto con este principio, pero díganme alguna sentencia que le tache de inconstitucional una norma por vulnerar el principio de ultima ratio. No sabemos dónde colocarlo. Algunos autores dicen que irradia todo el principio de proporcionalidad. Más bien, yo creo que el principio de ultima ratio, con el contenido que yo les he señalado, se manifiesta en la primera valoración del principio de proporcionalidad, que se denomina idoneidad. Respecto al principio de intervención mínima, el último que vamos a tratar aquí, sucede algo paradójico. En la doctrina penal ha sido el único principio que no ha habido, digamos, esa controversia entre su significado positivo y su significado negativo. Si bien en el derecho constitucional el principio de intervención mínima no puede tener un significado positivo, no puede adaptarse de alguna manera a la función de protección de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque se identifica estrictamente con la Übermaßverbot, con la prohibición de exceso. ¿Y dónde se ejercita el principio de intervención mínima? Inmediatamente después del principio de ultima ratio en la unidad. El principio de intervención mínima se ejercita en la necesidad. Y fijaros en la secuencia. Primero le vamos a exigir al legislador que identifique un deber estatal de protección que deriva de un derecho fundamental. Segundo, le vamos a exigir que ponga de manifiesto, esto se hace en el Parlamento, no se hace en el Tribunal Constitucional,
en el Parlamento tendrían que debatir cuándo existe un deber estatal de protección y cuándo el derecho penal es el único medio adecuado para cumplir este deber estatal de protección, y a continuación, una vez que hemos llegado a la conclusión de que existe una obligación de tutela penal porque no existe otro medio alternativo para alcanzar ese deber estatal de protección, lo que vamos a hacer en el principio de necesidad con la intervención mínima no es una relación de medios a fin, como propone la doctrina mayoritaria, sino que lo que vamos a hacer en la norma de comportamiento, estos tres criterios son para la norma de comportamiento que compone la norma penal, es reducir la intervención del derecho penal a lo mínimo estrictamente necesario para que no pierda su carácter idóneo. Así es como yo propongo darle un nuevo contenido a los principios de política criminal de acuerdo con las nuevas funciones de protección de los derechos fundamentales que son tan reclamadas por la sociedad, y este es el modo en el que yo propongo hacerlas justiciables, a través del principio de proporcionalidad, sustituyendo la exclusiva protección de bienes jurídicos a la finalidad legítima, sustituyendo el principio de última ratio, entendido como Untermaßgebot, a la exigencia de idoneidad, y sustituyendo la intervención mínima al principio de necesidad, entendido como Untermaßgebot. Como les digo, esto se aplica a la norma de sanción, a la norma de comportamiento, perdón, mientras que a la norma de sanción, que se ejercita en el último paso del principio de proporcionalidad, en la proporcionalidad en sentido estricto, se aplicaría la misma lógica que aquí, pero con otros dos criterios diferentes. ¿Cuál es? La desproporcionalidad por exceso, por defecto, y la desproporcionalidad por exceso. Pasamos de... Vamos a ver ahora las conclusiones. Aquí lo que vamos a tratar es de aplicar toda esa dogmática constitucional ya muy avanzada a lo que es la doctrina del derecho penal. Como pueden advertir, el legislador del Estado Constitucional de Derecho se encuentra en un aprieto entre la prohibición de infraprotección, que le obliga a establecer un mínimo exigido por la Constitución, y la prohibición de exceso, que le impide ir más allá de lo estrictamente necesario. Piensen ustedes que con anterioridad al Estado de Derecho Constitucional, ese límite mínimo no existía. Entonces, ¿dónde se fijaba el máximo? No había un criterio para medir la estricta necesidad desde el punto de vista constitucional. Es a lo que me refería con anterioridad. La cuestión es ahora cuánto se puede apretar esa cuña entre las exigencias de mínimos y las exigencias de máximos. Aquí van a venir dos teorías a darnos la respuesta. La primera, que es la que sostiene la posición mayoritaria, especialmente aquí, en Alemania, autores como Spar, Lagodny, Appel, Stegelin, Isense, Gerlitz han apoyado esta doctrina. También en España es la tesis mayoritaria. Según la tesis del corredor, entre las exigencias de mínimos, el Untermaß, y las exigencias de máximos, el Übermaß, hay un espacio, hay un corredor donde se establece la discrecionalidad legislativa. Entre lo mínimo manifiestamente contrario con la Constitución y lo máximo manifiestamente contrario también con esta norma, hay un espacio de discrecionalidad donde la justicia constitucional no puede entrar, porque son cuestiones estrictas de política criminal. Si bien esta tesis, bajo mi punto de vista, no permite realizar un juicio de proporcionalidad como el que yo he planteado aquí, un juicio de proporcionalidad que reduce al mínimo estrictamente necesario la intervención a través del derecho penal. ¿Por qué? Porque el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos no se podía interpretar como exclusiva dedicación a los mandatos constitucionales de protección, porque la tesis del corredor sostiene que aunque el legislador está obligado a criminalizar los mandatos de punición, no todas las normas del Código Penal deben responder al exclusivo cumplimiento de una obligación de tutela penal. Tampoco podría ejercitarse el principio de última ratio en la idoneidad, como yo he propuesto aquí, ni tampoco el principio de intervención mínima, porque hay un espacio entre el mínimo y el máximo, lo que supone que no todas las conductas del Código Penal responden a la fundamentación constitucional que yo les he presentado a lo largo de la exposición.
¿Conduce la tesis del corredor a una lectura constitucional maximalista y estricta? Sí, pero de modo parcial. Porque sigue dejando un ámbito a otro tipo de legitimaciones. Otro tipo de legitimaciones que no cuentan con un fundamento constitucional fuerte. En este punto de estas normas penales que no responden a un fundamento constitucional tan fuerte como es la existencia de un derecho estatal de protección y una obligación de tutela penal, porque en la prohibición de infraprotección se ha demostrado que no hay otro medio de control social, a mí me generan dudas de constitucionalidad, o al menos deben generar dudas de constitucionalidad. Antes de entrar al debate, que seguro que va a salir esta cuestión, obvio que yo acepto que el legislador no tiene que estar tan vinculado a esta tesis, si bien todas estas penalizaciones que no responden al exclusivo cumplimiento de una obligación estatal de tutela penal deben generar dudas de constitucionalidad. Y en esa doctrina de la solución diferenciada que sostiene el Tribunal Constitucional, en estos casos se debe pasar del evidence control, del control de evidencias, a un control fuerte de constitucionalidad. En los casos en los que no existe una obligación de tutela penal. ¿Por qué? Simple, porque la Constitución no entiende que es estrictamente necesario. Y por tanto, lo que hay detrás son otros motivos políticos. Vamos a examinarlos desde el punto de vista de su constitucionalidad. Pero la siguiente. Hay una alternativa a la tesis del corredor, bastante menos sostenida y nada sostenida en derecho penal por las consecuencias tan radicales al que condena, que es la tesis de la congruencia, las congruence test. ¿Qué dice la tesis de la congruencia? Que no existe ningún corredor entre el mínimo constitucionalmente exigido y el máximo constitucionalmente permitido, sino que el derecho penal mínimo que exige la Constitución es a su vez el derecho penal máximo que esta norma permite. Es lo que dice la tesis de la congruencia. ¿Qué nos va a decir la tesis de la congruencia? Si el principio de prohibición de infraprotección, que les recuerdo, se articula en la idoneidad con la lógica de la última ratio, ya te está señalando la medida estrictamente necesaria, la estricta necesidad que venimos proclamando desde la Ilustración. ¿Por qué se va a permitir ir más allá? ¿Por qué se permite ir más allá de lo estrictamente necesario en el Estado constitucional de derecho? La tesis del corredor lo que dice es que donde acaba la prohibición de infraprotección, comienza la prohibición de exceso. De tal manera que para renovar esos principios de política criminal que hoy en día han sido devaluados, yo propongo en mi tesis doctoral empezar a estudiar qué impacto tiene tanto la función de protección de los derechos fundamentales como la tesis de la congruencia en derecho penal, que como les digo, conlleva todas estas consecuencias que hemos ido viendo a lo largo de la exposición. Piensen ustedes que la tesis de la congruencia sí da lugar a una lectura maximalista y abstracta, tan original como la genuina orientazione constitucional del diritto penale que planteaba Franco Brícola. Franco Brícola lo que planteaba es que solamente los intereses con relevancia constitucional podían recibir esa tutela penal, pero no todos los intereses, sino aquellos que fueran estrictamente necesarios. Como ven, esta es la tesis que lo propongo, una lectura constitucional maximalista y abstracta para el derecho penal, con los principios que les he comentado y articulada en el principio de proporcionalidad, como yo les he señalado aquí. Muchísimas gracias por su atención. Hay aquí una... Sí, vamos resolviendo los comentarios. Sí, por Un favor. comentario un poquito es interesante. Me parece que de repente lo que yo vería como un poco dudoso es la idea de fundamento limitante, ¿no? Ajá. O sea, esa idea, o no soy un experto en temas constitucionales, ¿no? Pero Sí, es una idea que, vamos, un término que tú acuñas, el que es fundamento limitante, no. porque normalmente uno entendería que el fundamento es algo que más bien tiene un rol positivo, ¿no? Ajá. Y el límite, como has dicho, es algo que Negativo, sí, es así. negativo, ¿no? Entonces,
idea tal vez un fundamento y a veces límite al mismo tiempo, parece que en términos lógicos, cuando menos sospechoso, ¿no? Porque según lo que has explicado sería el fundamento, digamos, pero, o sea, ya, como has mencionado, en la primera etapa funcionaban como meros límites. Y planteas que ahora más bien, sería más bien el fundamento, pero parece que ya si digamos, la misma protección de los derechos fundamentales suponen, digamos, ya la justa medida en la que el derecho penal debería intervenir, serían el fundamento, me parece, sería el límite, ¿no? El límite tendría que quedar en algún otro lado. No, precisamente, esta palabra es más o menos como un símbolo de lo que yo pretendo transmitir. Fundamento limitante significa que no hay otros fundamentos más allá que los derechos fundamentales a la legitimación de la intervención penal. Esto no está. Y luego, en concreto, significa que esa legitimación que las normas de derechos constitucionales dan al legislador para que intervenga en la sociedad a través del derecho penal, que este fundamento, como digo, subyace en la inexistencia de otra medida, limita a su vez ir más allá de este fundamento. Un claro ejemplo de algo que no, en mi opinión, no se está haciendo bien, la transposición del derecho europeo a los ordenamientos jurídicos penales. El legislador penal europeo le da a los legisladores nacionales normas mínimas, obligaciones de tutela penal. Le señala un ámbito mínimo de conductas que debe tipificar en su normativa. Y a veces, cada vez con más frecuencia, le señala también los marcos abstractos de pena que como mínimo deben figurar en la normativa. ¿Qué hace el legislador penal alemán? No lo sé, tengo que verlo. Pero ¿qué hace el legislador penal español? Coger estos fundamentos sin ser limitantes y ampliar la punibilidad más allá de lo que exige la norma de derecho europeo. ¿Me he explicado bien? Yo, uno de los últimos trabajos que he hecho ha sido ver cómo el legislador español ha traspuesto estas obligaciones de tutela penal, que son auténticas obligaciones de tutela penal, al ordenamiento jurídico español. Y en vez de transponer las conductas mínimas que le obliga, lo que hace el legislador es que, aprovechando ese fundamento, una legitimación fuerte, yo no estoy eligiendo, me está obligando Europa, sigue penalizando otras conductas que no tienen nada que ver con las obligaciones, pero se están parando en esto. De ahí más o menos el término fundamento limitante. ¿Qué significa fundamento limitante? Que esta construcción, las obligaciones de tutela penal, fundamentan intervenir a través de la pena, a través de la coerción punitiva, en lo estrictamente necesario. Y más allá también suponen un límite. Porque la obligación de tutela penal fundamenta la intervención, pero limita ir más allá de lo que es esa estricta obligación. Claro, es un fundamento y un límite, ¿no? Pero la palabra digamos, más o menos no es es un símbolo de lo que yo vengo a demostrar en esta tesis y de lo último que hemos visto, de la teoría de la congruencia. Fíjate que el límite mínimo, cuando pasas el límite mínimo, ya te has pasado al límite máximo. La Untermaßgebot y la Übermaßgebot se sitúan en el mismo punto. La Untermaß fundamenta, la Übermaß limita. Por eso también es un poco provocador, ¿no? Elegir ese vocablo, fundamento limitado. Cuando estuve hablando con Rodolfo para concretar el tema, me pareció un buen símbolo para dar a entender qué es lo que yo quiero transmitir con esta dogmática constitucional aplicada al derecho. Bueno, el problema es, Tomás, por ejemplo, el derecho europeo, de la directiva X que implementa una parte del Tratado de Lisboa, dice que tenemos que, por ejemplo, penalizar el crimen de los transnacionales, lavar de dinero. ¿Cuál es la justificación de una limitación? Porque claramente el legislador nacional tiene todo el derecho, si no existe una limitación constitucional, de ir más allá en el tema de tipicidad y temas de la pena. O sea, si la directiva dice el legislador tiene que criminalizar. Exactamente, son mínimos. Entonces, el argumento de criticar lo que hiciste al legislador español o al alemán o francés y todos hacen eso, ¿cuál es el argumento de la crítica? El único argumento que puedes hacer es
desde la perspectiva del derecho europeo no hay una limitación. El derecho europeo te dice, bueno, tú tienes que implementar dentro de los 5 años esa directiva y después la única limitante sería la concesión nacional o, si quieres, la Carta de Derechos, ¿no? Que la Unión Europea, ahí estamos en lo mismo. Creo que es la Carta de Derechos Sí, Humanos. claro, a nivel europeo, ahí está bien, pero el argumento de la... hay varios puntos en tu texto que no me convencen, pero el argumento de la congruencia es un estado ideal que es nunca posible realizarlo, porque nunca es posible, y también por el principio de democracia, limitar tanto el legislador, porque lo que tú haces es básicamente decir, el derecho penal mínimo es el derecho penal máximo, es Ferraioli, es una posición súper académica, pero eso quiere decir que el legislador no tiene ninguna discreción, cero. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo cuadras eso con el principio de democracia? Que evidentemente los que en este país, ya por bastante tiempo, es otra pregunta que te tengo, porque siempre hablas de la nueva tendencia, no es tan nueva esa tendencia, por lo menos en Alemania, tal vez en España nos puedes explicar si España no así, es más nueva que en Alemania, no lo sé, pero aquí esa discusión, los trabajos que citas, la Rodney, etcétera, son trabajos del siglo pasado, o sea, de hace casi 30 años, la Rodney ya ahora tiene 70. Es un trabajo de habilitación, o sea, son trabajos viejos. Entonces, y decía que si yo tengo un untermaß y entre untermaß y übermaß no hay espacio, porque eso es la congruencia, no hay espacio, es cero. Y lógicamente no me cuadra eso. ¿Cómo puede ser que ¿por qué entonces tienes dos principios que es el untermaß favor y el übermaß? Y aparte, Faustino, no sé si lo trabajas en tu tesis, porque el untermaß favor no tiene un origen penal. Hay una famosa sentencia aquí que tiene que ver con la ayuda social mínima. ¿Cuánto necesita una persona para sobrevivir? Un Estado social de derecho, y la Bundesverfassungsgericht ha dicho, no sé, 500 euros por mes es demasiado poco y viola el untermaßverbot, en el sentido de un derecho positivo, de una Schutzpflicht del Estado. ¿No? El Estado tiene que pagar 800, ¿no? O el BAföG, pues decir un mínimo. Pero no tenía nada que ver con el derecho penal. O sea, el untermaßverbot, en su origen, fue más bien una cuestión que el Estado social debe hacer para sus ciudadanos. No puedes hablar del sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Que tú necesitas un seguro público para que toda la gente tiene un seguro mínimo de salud. Pero el derecho penal, el untermaßverbot, por lo menos en sus inicios, pero me puedes corregir, no existía. O sea, el derecho, no fue una cosa de derecho penal. Y la posición de Sachs y también esa idea del Ausführungsgesetz, eso es más bien, desde la Constitución, todas las leyes son Ausführungsgesetze, ¿entienden? O sea, desde la perspectiva constitucional, que es encima la ley suprema, la ley de Verwaltungsgerichtsordnung, la ley del proceso administrativo. Cualquier ley que tenemos, todas esas leyes son, si quieres, leyes de implementación de la Constitución. O sea, son mediatizados por la Constitución. En ese sentido, tampoco es nada particular para el derecho penal. Lo único particular del derecho penal es que, evidentemente, el derecho penal es más drástico para nosotros como ciudadanos, porque corta nuestra libertad. Y evidentemente, es la arma más fuerte del Estado. Pero en términos de la Constitución, si nosotros aceptamos en un Estado constitucional como España, Alemania, que la Constitución es encima de todos y de todas las leyes tienen que estar de acuerdo con la Constitución y por eso todas las leyes son leyes de implementación de la Constitución, ¿no? Entonces, tu enfoque en penal, no sé si hace justicia por lo menos a la jurisprudencia constitucional aquí, ¿no? Donde el untermaßverbot más bien se ha desarrollado con temas sociales, ¿no? De cuestiones. Un derecho administrativo, más bien. Sí, exacto. También porque los derechos sociales no se tratan, o al menos Alex lo trata así, no los trata como derechos de protección, los trata como derechos prestacionales, pero sí que también
es un canon para medir la actuación positiva, cuando se exige una actuación. Si tiene más preguntas sobre el contexto. No, es un poco, son ni siquiera confusas. Tengo algunos comentarios sobre el texto, pero que me parecía un poco, pero es interesante la comparación de tú como siendo español, yo como alemán. Muchas de las tesis aquí en el texto, me parecen muy polémicos o no me parecen adecuados a nuestra discusión aquí, ¿me entiendes? En España puede ser perfectamente mejor, ¿no? Pero para un alemán, por ejemplo, la tesis, la primera cosa cuando comienzas el texto, por ejemplo, es esa tesis de que el derecho penal solo criminaliza, o sea, ese discurso izquierdista liberal que tenemos que defendernos frente a un derecho penal solo criminalizador. Y ahí citas en la nota 3 Kunze-Müller de Chile, en un artículo donde este señor Kunze-Müller, que ya es un viejito, lo conozco muy bien, juez de la Corte Suprema, Sociedad de Riesgo del Derecho Penal ad hoc, revista de Derecho de Criminología de 2002. Y Eduardo citas, Eduardo, evidentemente, pero ¿dónde está aquí la base empírica de la tesis? No, es un poco abogados diablos. Si tú dices que nuestro derecho penal, no doy mi opinión sobre el tema, pero criticando, si tú criticas ese derecho penal solo criminalizador y que no es un derecho penal mínimo, que interfiere en todas las cosas que no deben inferir, pero lo que aquí necesitas como fuente son estudios empíricos, necesitas estudios de criminología empírica donde sí, y hay, ¿no? Hay, por ejemplo, de este país, que dicen, estamos entrando en áreas de privacidad del derecho penal donde no debemos entrar, etc. O sea, no basta una fuente normativa de un penalista de los dos y mucho menos la de Kunze-Müller, en mi opinión. Entonces, porque pues, es una tesis fuerte y para mí, para fundamentar esa tesis necesitas digamos, evidence, empirical evidence, y no es una cuestión normativa. Normativamente nosotros yo puedo decir que yo quiero más derecho. ¿No? Te he puesto en un momento cuando hablas del derecho, de los derechos funcionales, te he puesto Rechtssicherheit, y después vienes con el Rechtssicherheit. Mira, Issensee es un viejito ya muerto, Issensee de Bonn. Eso se hizo hace 30 años en este país. Es la contrarreforma, si tú quieres, contra las libertades, el Rechtssicherheit. Eso fue un invento de la derecha, si quieres, de los constitucionalistas de este país, de Issensee y todos estos otros que siguieron. Y en un momento se aceptó. Hoy, y claro, después del 11 de septiembre, con Berlín, con Madrid, con todos esos atentados, nadie más cuestiona el derecho a la seguridad. O sea, es una perspectiva alemana, española, eso siempre fue muy cuestionable. Tal vez es una perspectiva peruana, es muy bueno, ¿no? Porque no tienes seguridad, por eso quieres seguridad en tu espacio público. Pero se ha discutido muchísimo aquí si podemos crear, si existe un derecho a la seguridad como derecho constitucional, si la Constitución, como bien dices, es algo contra el Leviatán, contra el Estado, y volvemos lo ponemos auf den Kopf, ¿no? Lo ponemos, sí, exactamente, porque ahora hablamos de un derecho a seguridad en vez de un derecho, Una garantía. una garantía. Nosotros necesitamos protección, la protección americana. Los americanos no discuten esto así. Security, right to security. En ese sentido, como Issensee lo ha planteado, ¿no? Es una posición autoritaria, ¿no? Pero no son discusiones muy en nuestros nubes, ¿no? Porque, claro, es una discusión de lujo en un país donde, como donde realmente no hay problemas de seguridad. Tal vez en Berlín, en algunos cuartos, en Frankfurt, cerca de la estación, pero el resto de esa sociedad, yo siempre digo, ¿a quién lo digo? Rodolfo, a los colegas colombianos, aquí vivimos en una maravilla. ¿Qué pasa? No pasa nada. Tú vas con tu bicicleta, dejas tu bicicleta afuera, todo. Entonces tenemos seguridad. Y aún así, en los años 80 del siglo pasado, viene esa teoría de Issensee, y ¿de dónde saca? De Sicherheit als Menschenrecht. Exactamente. En un país donde, y antes del 11 de septiembre, no tenía nada que ver con terrorismo. Tampoco fue una consecuencia del RAF. El terrorismo de la izquierda de los años 60. No recuerdo bien
yo estudié Derecho en esos días, pero cuando sacaron eso, pero claramente yo también pienso que eso es un exceso, un concepto de constitución que no es mi concepto como ciudadano liberal, ¿no? Informado por la ilustración, pero por otro lado, y eso sería otro argumento, desde la perspectiva, no sé, brasilera o de qué país, o Central African Republic, ellos sí dicen, sí, queremos seguridad. O desde la perspectiva de discusión con los chinos, que tuvimos este seminario aquí con la policía de China, que todos, Rudolfo, Gustavo, todo el mundo, ella habló ahí de la seguridad 100% en Beijing, una policía que nos mostró cómo trabajan, que está todo controlado, que no hay nada. A las 3 de la noche tú pasas por Beijing sin problema, seguridad 100%. Eso también es algo bueno, pero claro, con el costo de libertad. Claro. Pero, entonces, y yo siempre digo en estas charlas, por ejemplo, con policías alemanes, yo digo, tenemos esos dos extremos, tenemos Brasil y China, ¿no? ¿Dónde quieres vivir? Si tú tienes que escoger, no, Alemania no está en la mesa. ¿Entiendes? Brasil y China. Entre Brasil y China, prefieres vivir en la total seguridad del espacio público de Beijing, donde tú a las 3 de la noche caminas sin problema, no te pasa nada, y Sao Paulo, donde ni a las 2 de la mañana o a las 2 de la tarde puedes caminar. Entonces, no, ahí, si esos son los, porque eso es un poco la discusión alemana sobre China, es muy una discusión alemana, ¿no? Porque claro, desde nuestra perspectiva tenemos un compromiso, ¿no? Entre un estado un estado de seguridad con derechos individuales, ¿no? Con una constitución. Tenemos un compromiso, pero si tienes una perspectiva de un colega de Congo, Colombia, o Brasil, tal vez, él dice, no, yo prefiero China, comparado con lo que tengo, ¿entiendes? No de Berlín, de qué banco, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por sus comentarios, van a ser muy enriquecedores para seguir mejorando estas ideas, pero voy a contestar algunas de las cuestiones que me han planteado. En principio vamos a comenzar por el tema de la bibliografía. En cuanto al derecho penal constitucional, considero que sí que es un tema que está muy en boga, especialmente aquí, en Alemania. De hecho, el dato por el que yo considero que ahora es cuando se ha producido un renacimiento, y no tanto cuando la Goya, Apple y demás, porque en el homenaje a Zweigel, aparece por primera vez el término Strafverfassungsrecht, un término que ya existía en Italia, que ya existía en España, pero Alemania no lo había acuñado. Yo considero que el interés por los penalistas alemanes sí que está creciendo en los últimos años. Podemos ver la publicación de Kaspar, un tomo de casi 800 páginas, la publicación de Wilfert Mairena, también una disertación sobre este asunto, la discusión que se dio entre Gerwitz y Matthias Jahn, y también Stukenberg también, esa línea, ¿no? Creo que sí que están creciendo en España también. Hubo recientemente un librito muy pequeño de Juan Antonio Lascura, muy bueno, sobre principios penales democráticos, sobre una orientación constitucional, e incluso en la cuestión de los deberes. Y justamente Ibsen se publicó, no sé si vive o muere, no sé si pues, está muerto, creo que vive, en 2019 publicó, después de toda su carrera, el único artículo que dedica a la cuestión del derecho penal, en 2019. A mí me hizo llegar el profesor Cres, estaba justamente en Colonia, cuando llegó usted a una conferencia sobre el derecho penal nacional socialista, estaba allí yo, en Colonia. El profesor Cres me hizo llegar este artículo de License sobre el derecho penal y los deberes estatales de protección, apoyando esta tesis. Soy consciente de cuál es la ideología que subyace al Sicherheit als Menschenrecht o Grundrecht als Sicherheit. Soy consciente y yo lo que intento es darle la vuelta, precisamente. Darle la vuelta diciendo, ahora, yo considero tan importante contar con esta dimensión de protección. Ahora que sabemos cuál es la estricta necesidad que venimos clamando desde la Ilustración, vamos a ceñirnos a esa estricta necesidad. Precisamente los que la querían ampliar nos han dado la clave, que es la punta más serio. Y eso no significa, es algo que venimos discutiendo desde mi defensa, es algo que se me critica mucho y que yo tengo que tratar de resolver, la compatibilización con la democracia y el constitucionalismo. Simple vista parece que ahoga al legislador, pero yo no creo que el
legislador tenga un derecho como tal o una discrecionalidad absoluta del Estado constitucional a penalizar lo que él considere. Considero que eso no es tanto un ius, sino un officium punient, no más ius punient. El legislador tiene que hacer lo que debe hacer para proteger los derechos fundamentales y no puede utilizar, cierto es, y esto no es de la primera persona que lo dice, que tengo que nutrir de criterios de estudios criminológicos, por ejemplo, algo parecido al libro de Husserl, de Overcriminalization. Estos estudios sí que tengo Que tampoco es un filósofo, Gustavo, no es nada de cronólogo en Chile. Sí, sí que es un filósofo. pero No es peor todavía en ese sentido, ¿no? Pero en sentido, menos sentido. pero sí que tengo que nutrir más para demostrar verdaderamente pues, dónde está esta vulneración del principio de ultima ratio, dónde está esta vulneración. No es tan difícil. Hoy en día, ahora en España, estamos en una vorágine de reformas, una reforma, otra reforma, y a lo que vamos. No es un criterio que ahogue la discrecionalidad del legislador, pero vamos a nutrirnos de una serie de criterios jurídicos para observarle. Ahora mismo, ¿qué criterio jurídico hay para observar qué es lo que está haciendo el legislador penal? En España, no sé si están ustedes al tanto, recientemente se ha reformado la legislación en materia de delitos sexuales con una famosa proclama de la ley del sí, solo el sí. Pues ha generado un revuelo tremendo porque se ha bajado un año la pena máxima. Un año. Yo le pregunto a mis alumnos que me digan, o si alguno de ustedes aquí lo sabe, ¿por qué 5 años protege y 4? ¿Qué criterio tenemos para medir esta valoración? Obvio que pienso que no es la panacea, y ahora vuelvo al final, al principio de su intervención. Esta tesis es muy parecida a la tesis del garantismo de Ferraroli. Llega a la misma conclusión. ¿Y qué dice Ferraroli sobre su tesis? Nunca se puede alcanzar 100% de garantismo. Esto tampoco, pero es a lo que tenemos que aspirar. Es a lo que tenemos que aspirar y no consiste tanto en ahogar la democracia, no, al revés. Tiene que ser el legislador, precisamente, que en el Parlamento llega a las conclusiones, primero, de que existe un deber estatal de protección, de que hay una amarga necesidad de acudir al derecho penal. Segundo, que no cuenta esto, que es una amarga necesidad, que no cuenta en una sociedad racional, no cuenta con otro medio. Y tercero, discutir entre oposición y gobierno cuál es la medida mínima que satisface ese deber estatal de protección. ¿Qué mejoramos aquí en relación con la justicia constitucional? La evidence control, la prueba de evidencias. La prueba de evidencias. Creo que se da un paso. No es obviamente la panacea esta tesis, pero se da un paso más. Y por último, en cuanto al derecho europeo, aquí la cuestión es un poco más compleja. Fíjese que yo considero que en la delincuencia transnacional los legisladores nacionales han perdido la soberanía. Entonces no pueden decidir, no tienen esa salida. ¿Por qué considero que han perdido la soberanía? Y me voy a remontar un poco más atrás para encontrar cosas. Me voy al concepto de soberanía de Bodino. ¿Qué decía Bodino? Me voy más atrás en los siglos. ¿Qué decía Bodino sobre la soberanía? Es el poder de hacer las leyes y de aplicarlas, pero ¿bajo qué condiciones? Se me da la capacidad de proteger. Uno no tiene soberanía, uno no puede reclamar soberanía para, en este caso, aumentar las penas, si no tiene la capacidad real de proteger. Alemania no tiene la capacidad real de proteger frente al cibercrimen. La tiene la Unión Europea. Entonces Alemania no tiene la capacidad para decidir. Fíjese qué curioso, profesor. La legislación de Europa se puede vulnerar solo de una manera. Cuando un tema es vulnerando el mío, no con el máximo. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque entramos en una espiral. Hay un artículo de Carlos Otis muy bueno al respecto. Entramos en una espiral de criminalización en el que las conductas van a poder entrar, pero no van a poder salir. Otra cosa es que se permita al legislador nacional que si va a aumentar, que pruebe o que argumente ante la Unión Europea para que no constituya, como usted bien dice, una vulneración de la Carta de Derechos Fundamentales. Yo considero que sería así, que en su realidad social necesita aumentar las conductas, aumentar las penas, para cumplir ese deber que se le ha impuesto. Yo en la Unión Europea, profesor, considero que son mejores las obligaciones de resultado, los deberes de protección, los de antes, que lo de ahora, el artículo 73, la obligación de medios, porque conduce a esto. Sí que es cierto que se da cierta disfuncionalidad, y aquí hay una cuestión que yo tengo siempre en mente, y sé que hay una cláusula que permite a los estados no seguir, que es la que se está cogiendo Alemania. Esta cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a los países que ya la tenemos,
una obligación de Europa, por el principio de asimilación. Tú estás tutelando penalmente tu interés jurídico nacional, estableciendo responsabilidad penal de la persona jurídica. Para el interés europeo similar, tienes que hacerlo también. ¿Usted no cree que en algún momento pueda convertirse en una obligación para Alemania? Sí, eso es un gran tema y hay varios aspectos, pero yo creo que el argumento de soberanía no ayuda mucho en una organización supranacional como la Unión Europea, donde evidentemente cedemos soberanía. No es una organización intergubernamental, es una organización supranacional y nosotros los Estados miembros, aquí en la Constitución es muy claro, tenemos un artículo constitucional específico sobre esta cesión de soberanía a la Unión Europea. Y en ese sentido, el argumento histórico de soberanía evidentemente no tiene nada que ver con soberanía en su sentido histórico. Por eso no existe la Unión Europea en otros países del mundo. En el Mercosur nunca funcionó. En América Latina nunca funcionó, a pesar de que no tienen el problema idiomático que tenemos nosotros. Tenían español y portugués. Pero es una cesión de soberanía, entonces eso está aceptado, es una cesión de soberanía y como consecuencia damos, según el principio de Grenzeneinzelmächtigung, si está en el derecho primario, esa autoridad en la Unión Europea de legislar con nuestros gobiernos en el Consejo de Ministros y con el Parlamento Europeo, ahí nosotros aceptamos que la Unión Europea nos puede, o bien mal, nos puede da un marco penal, nos puede imponer, penalizar ciertas cosas como mínimo, y claro, y si los estados, según sus culturas, como los de Europea Oriental, los de Bulgaria, dicen, no, para esto necesitamos 5 años, que en Alemania tal vez 2 son suficientes, porque en nuestro sistema de penas 2 ya es mucho, para ellos 5. O Finlandia, al revés. Finlandia, Exacto. Menos. Eso es la discreción de los estados. Pero de todos modos, estamos de acuerdo que ahí tiene solamente encima la carta, que también es avance, porque realmente el Tratado de Lisboa nos da los avances también en derechos individuales. Pongamos de esto podemos no estamos tan mal. Pero es de la Unión Europea, tal es eine Fundamentalkritik. Se puede decir, como algunos dicen aquí, la izquierda extrema como la derecha extrema. Salimos de la Unión Europea, porque hemos tenido, ¿no? Hemos en Portugal también, porque claro, pedimos soberanía, eso sí, pedimos soberanía. La Unión Europea es un actor soberano, no el único como organización internacional, pero eso ha sido nuestra decisión política como Estados miembros, ¿no? Por las ventajas que tratamos de sacar. Pero al nivel de nuevo, yo creo que el gran desafío de la tesis de congruencia es realmente, uno tendría que trabajar en casos concretos y decir, en caso ABC, esto verifica o falsifica la tesis de congruencia, la tesis de corredor. Yo me inclino por la tesis de corredor, no porque es una tesis mayoritaria, porque me parece la más lógica. Y Faustino, mi pregunta es, ¿cómo usted entonces quiere hacer compatible la tesis de congruencia con el principio de democracia? Lo que usted llama un poco, usted habla en una parte del texto sobre el populismo. Y yo pensaba, ¿qué quiere decir? Es la posición, por ejemplo, de Kubitschek aquí, que siempre dice, bueno, si aquí hay un margen de discreción del legislador en ciertos puntos. Eso es siempre discutible entre nosotros, penalistas, constitucionalistas, pero si la posición de principio es correcta, la posición de principio del Estado democrático, quien tiene digamos, legitimidad democrática es el diputado X. Si me gusta o no, el diputado elegido en nuestro parlamento. Yo no tengo ninguna legitimidad. Entonces yo tengo que dejar un margen de discusión. Y no me cuadra. Incluso si fuera teóricamente posible fundamentar la tesis de congruencia, siempre choca con el principio de democracia. Porque usted tendría que hablar con su diputado de Colonia, de Göttingen, y decir, mira, señor diputado, yo, tesis de congruencia, usted no tiene ninguna discusión. Chao. Yo le voy a decir, yo como profesor de constitucional, de penal, he escrito esa tesis, y eso es su margen aquí. Usted, esto, derecho penal mínimo, lo puede hacer, y si no es derecho penal mínimo, no puede legislar. Pero entonces la pregunta es,
y no hay otros aspectos que pueden justificar el uso. Bueno, yo no estoy de acuerdo de usar mucho el derecho penal para dejarlo claro, pero ¿por qué no podría un político X decir, esa discusión tuvimos con esa gente de la tercera generación ahora, ¿no? Que tú sabes que se colocan en las calles, se ponen en las calles, en los museos, hacen esos protestas de clima, donde tienen la posición de la CDU de decir criminalizar, y claro, la posición de los criminólogos aquí no criminalizar porque vamos a criminalizar, y etcétera, pero hay una posición aquí que declaran que es una asociación criminal. Esos son jóvenes, pueden ser nuestros hijos, ¿entiendes? Son gente que quieren usar el protesta social para proteger el clima. Pero entonces la pregunta es, si en una sociedad democrática pluralista podemos realmente a través del derecho constitucional limitar este margen a cero, porque eso es la tesis de la congruencia, ¿no? ¿Cómo es posible? Sí, es posible y respeta el principio democrático al 100%, porque en un punto hay que fijar lo mínimo estrictamente necesario. ¿Quién va a fijar lo mínimo estrictamente necesario? ¿Quién va a decidir en un parlamento cuando estamos ante un deber estatal de protección? Lo va a decidir el poder democrático. Vuelvo a lo que decía antes. No consiste en obra, sino en obligar al legislador a que siga esta argumentación para que sea más fácil localizar los excesos. Obviamente que va a ser la mayoría parlamentaria, va a ser el político de Berlín, de Göttingen o de Köln, el que va a decir, pues aquí existe un deber estatal de protección. Para este caso en concreto, como el ejemplo que usted bien ha puesto, no sirve una medida administrativa, no sirve, por ejemplo, una medida social, sino que únicamente sirve el derecho penal. Todo esto lo va a decidir la mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria que esté en ese momento, digamos, en el Bundestag como poder mayoritario. Ahora sí, puede que deje, por ejemplo, con la ley que ha pasado ahora últimamente en España, a la oposición también, que la oposición tenga un papel también en derecho penal. Ahora bien, vamos a reconocer que tanto izquierda como derecha están de acuerdo en penalizar, que no vamos a lograr tampoco, pero sacar pruebas empíricas para que el Tribunal Constitucional pueda decidir en caso de controversia. Pero todas estas cuestiones pertenecen al principio democrático, tanto decidir cuándo estamos ante un deber estatal de protección, como decidir que no existe otra alternativa para cumplir el deber estatal de protección, que es una amarga necesidad, y por último, para reducir la intervención a lo mínimo necesario. Todo esto son cuestiones empíricas que los políticos tienen que trabajar con sus comisiones de expertos, con profesores, etcétera, etcétera, llevarlas al Parlamento y discutir con la oposición. Es la única, digamos, igual que estoy de acuerdo con usted en que lo único que podríamos interponer a esa oportunidad del legislador nacional para subir los mínimos de Europa es la Carta de los Europeos de los Derechos Fundamentales. No hay en el Tratado de la Unión Europea nada que permita, nada que prohíba irse más allá. En este caso, el principio democrático se dejaría ver de esa manera. Porque no le va a decir un juez constitucional, como pasó aquí en la primera sentencia de despenalización del aborto, porque esto estoy totalmente en contra. Que sea la oposición la que le lleve al constitucional pruebas para desmentir que no hay un deber estatal de protección. O en el caso contrario de la despenalización, que sea la que le diga que hay un deber estatal de protección. Tienes que proteger. Hoy en día lo que parece más peligroso, lo que parece más problemático, no es tanto la penalización, sino la despenalización. Y algo que se me ha olvidado comentar antes también, para enriquecer un poco la discusión. Yo he estudiado toda la obra de Isense, la estudié en alemán, la traducí en español para hacer mi tesis, lo tengo ahí como borradores, como apuntado en un cuaderno. Y no fue ni el terrorismo ni lo de la FARC, fue lo de la sociedad del riesgo. Trato de buscar a esa, digamos, intervención más amplia del Estado en una sociedad como la alemana, que es muy liberal. La encuentro un poco más liberal incluso que la española o que la italiana, un criterio para esa intervención, no tanto por el derecho penal, también tiene usted razón ahí, otro de los aspectos que no he comentado antes en la intervención. Isense no lo hace por el derecho penal. Ya le digo que el último trabajo de su obra es para un libro homenaje, yo luego le mandaré toda esta bibliografía. El último trabajo de su obra menciona, pero él lo hace por el derecho administrativo sancionador.
para, en la sociedad del riesgo, con motivo de la sociedad del riesgo, fundamental constitucionalmente, pues estoy de acuerdo con usted, que detrás hay una ideología de la seguridad que yo trato de contrarrestar. Y si no, si ahora me has dado tú el criterio de la estricta necesidad, en penal nos vamos a quedar ahí. La última cuestión, igual que no hemos comentado de dónde viene la punta más frecuente, viene del derecho administrativo. Hay solamente, si salvo error de emisión, 3 monografías en alemán. Solamente. En español no hay ninguna, en inglés tampoco. En inglés, recuerda cuando fue muy difícil traducir al inglés para mí un término, pues, como prohibition of effectiveness. Lo más aproximado que encontré. En esas 3 monografías solo hay 2 páginas relacionadas con el derecho penal. Solo hay 2 páginas en una monografía que está ahí, creo que se llama, que dice que precisamente en derecho penal es donde se debería comprobar que el resto, por el principio de última ratio, que el resto de medios caen por debajo de lo que la Constitución exige. Claro, él no habla de luego una tesis más radical que interpreto yo. De más allá no se puede ir. Todos estos administrativistas no entran tampoco en esta versión. Y sí que hubo un trabajo que se tradujo al español, que es lo único también que hay en español, de Segelin, de un autor de la Escuela de Frankfurt, igual de ser mayor, me imagino, pero de Segelin, que en español se tradujo, yo lo estudié en español solamente, como es compatible la prohibición de infraprotección con los principios clásicos del derecho penal. Un libro que se llama La insostenible situación del derecho penal, de la Escuela de Frankfurt, viejo también, este libro. Pues él llega a la conclusión contraria, que ya sostiene que no, pero habrá que poner un mínimo, o vamos a dejarlo a la discrecionalidad política. Lo considero, antes a lo mejor no. Una sociedad liberal que no quiere que el Estado intervenga no lo consideraría tan peligroso. El legislador, para ganarse a sus votantes, tiene que retirarse. Pero una sociedad como la actual, que estamos pidiendo a grito, una expresión española, pedir a gritos, que el derecho penal intervenga, con lo mínimo, para decidir qué es lo que se exige constitucionalmente y qué es lo decidible en términos políticos. O aquí vamos a entrar a examinar dónde puede llegar el principio democrático también. Bueno, es una larga discusión. Tenemos una mesa reservada en el restaurante y casi 8 horas estamos realmente hablando. Claro, eso podemos indefinitivamente seguir, pero podemos seguir, de hecho, pero en el restaurante. Entonces, Rodolfo, no sé si no hay nada más aquí y vamos a cerrar la No hay preguntas en el chat. Espero que nos podrían escuchar por No, está a favor de la congruencia. Muy bien, muchas gracias de todos modos y muy bien. Gracias.